Vale, buenas tardes. Mira, para el doctor Raspay, aquí. Quería preguntarte acerca de... Ha habido un momento de las diapositivas que comentabas sobre los efectos de mantener la medicación frente a las crisis, ¿no? A largo plazo. Entonces, las familias, normalmente, cuando ya hemos controlado las crisis, llega un momento en el cual nos tenemos que plantear o nos plantean la retirada de medicación. Y esto es un paso difícil para nosotros, puesto que tenemos a nuestro hijo estable y el hacer un movimiento aquí pues es un paso en falso y volver atrás, ¿no? Mi pregunta sobre esto era, hasta ahora vamos sobre un poco prueba y error, o sea, retiramos medicación que pensamos que podemos retirar. No sé si se está investigando o en un futuro hay alguna opción de anticipar qué efectos podría tener el retirar una u otra medicación, como plantear un escenario, algo de si retiramos esta medicación puede llevar este desarrollo o puede ser bueno, no sé. Qué pregunta más difícil, oye. A ver, con un cierto criterio, no es pito pito, pero el manejo farmacológico de la epilepsia es un poco ensayo-error. Sabemos lo que sabemos, sabemos que hay situaciones en las que hay fármacos que nos pueden ir bien y el repertorio es más o menos extenso y hacemos una elección que al final es un poco pito pito gorgorito, con un cierto criterio. Cuando no hemos de retirar la medicación, o en el escenario de estar bien, plantearnos retirar la medicación, pues sabemos mucha estadística, sabemos bastante estadística. Lo difícil es a la persona que tenemos delante, en este caso vosotros, pues si os va a tocar estar en el lado de triunfo, ¿no? Saco y no pasa nada, o en el lado hemos de hacer marcha atrás. Con un miedo, que no tenemos explicación, que es cuando retiramos la medicación, pues podemos partir de la base de que en el peor de los escenarios volvamos a ponerla y bueno, hayamos tenido una crisis, 3 crisis, 10 crisis, la volvamos a poner y ya está. Y esto, por motivos desconocidos, pues cabe la posibilidad de que no sea tan así, ¿no? Y pasemos a una situación en la que, a pesar de volver a dar lo que dábamos, no consigamos controlar las crisis. Y este es el miedo, porque al final, si pudiéramos saber que en el peor de los casos volveremos a tener 3 días de crisis, pues oye, yo creo que todos los que estamos aquí entenderíamos que lo podríamos probar cada 3 meses, ¿no? De libertad de crisis. El problema es, sin saber el mecanismo del porqué, sin poder anticipar a quién le va a pasar y a quién no le va a pasar, pues que luego no esta inferencia no sea válida. Sí, de hecho lo que comentabas, a nosotros nos pasó con el topiamato, que estuvo en libre de crisis como 20 días, nuestro hijo, y luego volvió en crisis, se probaron otras medicaciones y no funcionó y se volvió a poner y tampoco funcionó ya. Así como al principio se controlaron crisis con el topiamato, pero se empezó a retirar porque pensaban que no era por él y demás, luego no afectó, incluso a dosis más altas. Esto, a ver, sí. Esto es difícil en una enfermedad rara como es la que estamos discutiendo hoy, pero es que es tan difícil en situaciones muchísimo más frecuentes. O sea, esta incertidumbre es un poco inherente al manejo de la epilepsia, no es de la sintaxina. Y no tengo una respuesta mejor, la verdad. Sí que es verdad que más vamos conociendo la enfermedad, si realmente con el tiempo se acaba confirmando el poco peso que tiene la epilepsia, no en explicar el estado general o la calidad de vida mientras la tienes activa, pero sí en determinar el outcome neurocognitivo, pues a lo mejor le tendremos menos miedo a esto. Si partimos de un escenario, como ha sido hasta ahora, de pensar que más crisis tengo, peor voy a estar, pues bueno, esto te frena mucho, ¿no? A la hora de embalontanarte a sacar la medicación. No es una respuesta muy brillante, pero espera, es que no creo que nadie la tenga. Que tenía una pregunta antes, ¿vale?
Buenas, yo quería plantear una pregunta también a nivel farmacológico y es si nos podían, o bien el doctor Miquel Raspal o Alfonso Macaya, nos podían comentar si está ya, hay estudios confirmados o estudios reales acerca de fármacos alternativos, ¿no? Como bien puede ser el cannabidiol o otro tipo de fármacos y, bueno, ver un poco el estado actual y ver las perspectivas que pueda haber en un futuro a corto plazo. Cannabidiol, por poner un ejemplo ¿no? El más conocido quizás, sí. Un poco, ¿no? En sintaxina. Sí, para nivel, sobre todo yo creo que a nivel de controlar crisis epilépticas, ¿no? Ese tipo de... O sea, pensar que los fármacos antiepilépticos, o mal llamados antiepilépticos, porque son anticrisis epiléptica, no son antiepilepsia, ojalá lo fueran, sí. No se han estudiado en enfermedades concretas. Se estudian en personas que tienen tipos de crisis parecidos y en el mejor de los casos, y esto con poca frecuencia, en síndromes, en este caso sí, con una enfermedad común, como podría ser el cannabidiol en el síndrome de Dravet, ¿no? O en la esclerosis tuberosa, que se está estudiando, y que ha demostrado ser eficaz. Lo que no ha demostrado es ser más eficaz que la terapia, vamos a llamar, convencional, ¿eh? Entonces lo que ha pasado de ser es algo que prometía mucho y que parecía que tenía que ser la panacea, ha pasado a engrosar el número de fármacos de los que disponemos, que se demuestra la eficacia, pero bueno, como lo puede ser el ácido valproico o el estiripentol en el caso del síndrome de Dravet. Sí, el cannabidiol va a ser especialmente útil en niños o adultos ya que tengan mutaciones en sintaxina, no lo sé. Y yo tengo experiencia, pero es anecdótica, no me atrevo a hacer aquello que os decía antes, no, del 2%, ¿no? Si no es dar una estadística, ¿no? Ni mucho menos. Es un poco, si tienen alguna experiencia, pues un poco comentarla, porque yo creo que parte de familias afectadas, ¿no? Bueno, cuando se oye este tipo de tratamientos alternativos, pues siempre se piensa en ellos, ¿no? Gente que a lo mejor tenemos a nuestros hijos con crisis que no están controladas, pues en cuanto se oye hablar de algo de esto nuevo que puede funcionar o que tiene buenas expectativas, pues siempre nos interesamos por ello. Lo que pasa es que hay poca información, ¿no? Porque bueno, al final es un tema controvertido y... A ver, controvertido no. Lo que aplica es el aforismo aquel de más vale caer en gracia que ser gracioso en el caso del cannabidiol, ¿no? El cannabidiol parecía que tenía que ser pues un producto, ¿no? Venía un poco con la estela de natural, de que como es natural no tendrá los efectos adversos que tienen pues los venenos que nos vemos obligados a utilizar en el día a día, y no es el caso, ¿eh? Es un fármaco más que en los escenarios en los que se ha estudiado, Dravet, epilepsia focal refractaria y esclerosis tuberosa, de momento, y el síndrome de Lennox, de momento los resultados se confirma que es un fármaco eficaz, pero no más eficaz que otros, ¿eh? Puede afectar al hígado, es uno más, ¿eh? No lo viviría como el no disponer del Epidiolex, ¿no? Que es el fármaco y tener que tirar de preparados de otra procedencia, pues sea una gran limitación, porque no estamos dejando de utilizar la panacea, ¿eh? Vale, gracias. Esto partiendo de la base de que mi experiencia anecdótica, ¿no? Es buena, ¿eh? Pero es anecdótica. Buenas tardes. Bueno, me dirijo a los tres, el que nos pueda contestar. Nosotros pertenecemos al porcentaje de niños con sintaxina que han estado en su vida en total 5 meses sin crisis. Los 3 primeros porque todavía era un bebé sano y 2 después. Y tiene 15 años. Antes estabais hablando del tema de medicación, que al final lo que tratamos o lo que se trata son los síntomas. A las familias uno de los síntomas que más nos preocupa evidentemente son las crisis epilépticas. Después de tantos años nosotros estamos en la tesitura o con el equipo de neuropediatras ha llegado a la conclusión que casi es más beneficioso no medicar o medicar poco que seguir con las probatinas de medicación. Quería saber vuestra opinión sobre esto, porque claro, cuando estás fuerte y son 1 o 2 al día, bien, pero cuando se complica es difícil de tomar este tipo de decisiones, de decir, seguimos probando, seguimos luchando después de tantos años
a ver si vuelve a funcionar la anterior, la posterior, otra vez a mezclarlas. Quería saber un poco vuestra opinión desde la experiencia que tenéis. Es que, para dejarte descansar un poco. No, yo creo que en estas situaciones que evidentemente las vivimos, no diré que frecuentemente, pero todos tenemos bastantes casos así, es un proceso, ¿no? Un proceso de un poco negociación y probablemente sin llegar al nihilismo terapéutico, que sería decir, bueno, pues no hacemos nada. Sí que intentamos pactar con las familias si podemos tener una medicación que controle un determinado tipo de crisis que sean más a veces socialmente poco tolerables. Hay muchos aspectos que entran en liza, ¿no? Si ocurren durante el sueño o durante el día, si son prolongadas, si afectan a la respiración, ¿no? Y son crisis generalizadas, tónicas, en fin. Y con todo eso buscar algún fármaco que pueda paliar algunas de ellas. Probablemente aspirar a la desaparición de las crisis es poco prudente, ¿no? Porque es muy difícil de conseguir. Normalmente con las familias muchas comprenden que como manifestación clínica de un cerebro con una alteración sináptica, pues una parte de esas manifestaciones son las propias crisis, y si el niño está activo, probablemente alguna de su expresión de su actividad pues va a ser en forma de crisis, y si no las hace es porque no está activo, ¿no? Y bueno, por lo tanto es llegar un poco a un compromiso. O sea, de manera que desde un punto de vista filosófico, yo creo que la actitud un poquito más conservadora que estáis planteando a mí me parece súper razonable, y yo con las familias que llevo, en algunos casos, pues llegamos a esta forma de pacto, ¿no? Después de 15 años, por ejemplo, pues posiblemente seguir haciendo como, ¿no? la crisis puntual el principal enemigo, yo pienso que es algo que fatiga y que posiblemente no es un objetivo razonable, ¿no? No sé si contesto. Aparte de eso, por supuesto, pues en ese trayecto pues se puede haber probado la dieta cetogénica, la estimulación del vago, en fin, cualquier... No sé si queréis añadir, ¿no? Pero Perdón, paciente a paciente. Perdón, acaba de nombrar la estimulación del nervio vago. ¿En estos casos también sería viable eso? Bueno, viable, ¿por qué no? Lo que no hay son, una vez más, estudios en donde se ha demostrado ninguna eficacia, ¿no? Es un concepto general de las medidas que uno recurre. O sea, así como no diría cirugía de la epilepsia, porque obviamente ante la falta de una lesión focal, ¿no? Que sea fácil de intervenir, pues no lo plantearía, pues cualquier otra de las estrategias, pero no hay experiencia ni yo la tengo, ¿eh? De acuerdo, no, es que sí que se nos ha nombrado como papás que era como las dos únicas opciones que nos quedaban por probar, pero que después de tantos años y tanto desgaste del paciente, del niño, que tampoco vi como que había una respuesta clara, ¿no? Como que no se podían asegurar ni un mínimo porcentaje de éxito, y como la nombra me llama la atención. Yo creo que es bastante decisivo la duración de las crisis, o sea, no tanto como la frecuencia, las consecuencias que tiene para su bienestar, porque si no, al final, quizás no es en este momento la principal causa de discapacidad, no lo sé, esto obviamente lo tiene que valorar la familia y todos los que tratan con el niño, pero quizás las crisis, si son cortas en el tiempo, quizás no son el principal condicionante de calidad de vida, ¿no? Es algo que hay que... Sí, es difícil de valorar. Esta es la pregunta clave, ¿no? Yo que más que entrar a... La pregunta de ser, ¿no? Sabiendo lo que se sabe hoy en día y entendiendo que no será por las crisis mejor o peor controladas que nuestro pronóstico a largo plazo sea uno u otro, en base a lo que sabemos hoy, la pregunta es en qué medida estas crisis le condicionan el día a día, ¿no? Si están, pero condicionan poco, y siendo consecuentes con lo que pensamos hoy en día y el poco peso a la encefalopatía epiléptica, pues poniendo un poco el ejemplo aquel por hacerlo gráfico, ¿no? Pues tratar poco, ¿eh? No, pues que tiene crisis. Bueno, es que en el escenario en que tener crisis te condiciona, pues eso merece todos los esfuerzos. En el escenario en el que te condiciona, obviamente te condiciona, pues porque si haces convulsiones y, yo qué sé, deambulas y te caes, o
o interrumpes el sueño no una vez, sino 25 veces. O sea, condicionar ya entendemos que condiciona, pero hay que matizarlo y no se puede dar una respuesta única. Pero básicamente, más que dirigida a mejorar el pronóstico neurocognitivo, lo que iría es dirigida a mejorar calidad de vida, ¿eh? Muchas crisis, buena calidad de vida, todos los esfuerzos que habéis hecho, pues marear poco, ¿eh? Ok, muchísimas gracias. Doctor. Sí, Víctor. yo quería saber, ¿el cannabidiol está aceptado aquí para uso efectivo en España? Bueno, eso es importante, ¿no? Porque nosotros, la reflexión mía es que los médicos y los neuropediatras tenemos 3 focos de acción con el cannabidiol en general, ¿no? O sea, depresión, no más que de acción, depresión. Tenemos los medios que empiezan con el cannabidiol y que va a hacer efecto y que es espectacular, entonces un elemento de presión importante, porque la gente viene y pregunta, y me lo pregunta por el autismo, además de por la epilepsia. Después tenemos el foco de presión de los autocultivadores, que lo que quieren es lograr la ley para poder cultivar y fumarse el porro, y no para beneficio de la pobre gente que tiene sus dificultades. Eso es otro problema, cada uno hace lo que quiere con su vida, pero no presionarnos a los médicos para que aceptemos validemos algo en ese aspecto. Y mucha gente toma aceites producidos en su propia casa, que es una barbaridad también, o sea, hay ese segundo foco de presión, y después es las familias que están desesperadas y que necesitan una respuesta al con el cannabidiol. Yo no tengo experiencia con la sintaxina y con cannabidiol, no he dado cannabidiol porque en Argentina no está permitido, a pesar de que está aceptado por ley, pero no trato de no hacer medicación con casos anecdóticos. ¿Ustedes tienen trabajos de revisión donde digan que es efectivo para el Dravet, o son casos anecdóticos respecto del Dravet? Esto te lo pregunto por desconocimiento, entonces me interesa mucho escucharlo para poder tenerlo en cuenta. Para el Dravet, con Epidiolex, Sí. GW Pharma, Sí. producto con Sí. 100 miligramos por mililitro de Sí. cannabidiol y sin otros cannabinoides, otros productos, No, o al menos no, con el una concentración puro. conocida. Sí. Está publicado, se han acabado los ensayos, Bien. y está publicada y demostrada la eficacia, Está bien. en Dravet. Pero bueno, con los Y- números esperados Esperado. para el fármaco antiepiléptico análogos al estiripentol. ¿Y cuántos casos se sabe, porque no conozco ese artículo, cuántos casos se sabe de recaída después de 5 o 6 meses tomando el cannabidiol? No, es que como precisamente los números son los que son, lo que hay es 2%, 3%, 4%, y no me acuerdo del número, Sí, no hay libres de problema. crisis, Sí. que es lo que esperado en una cohorte de pacientes con síndrome de Dravet y epilepsia refractaria, y lo que hay es un tanto por ciento de respondedores, que también no me hagas decir de cuál, pero 30, No, no. 40%, Está el bien. esperado. Está bien. Pero O se sea, confirma, pero esto está publicado. Es ya, interesante porque algunos artículos que hablaban del empeoramiento de crisis después de 5 o 6 meses de tratamiento, no de Dravet específicamente, sino Ya. de casuísticas, ¿no? Y una cosa interesante, hablaban de la cirugía de la epilepsia. Creo que hay un artículo de una lesión focal estructural en un paciente con sintaxina que fue operado por cirugía de la epilepsia y se controlaron las y crisis. mejoró. Sí, esto es interesante porque un poco teniendo en cuenta la pregunta que hacían y en relación a las crisis focales y si se encuentra una displasia o una alteración cortical, mejor. Es curioso porque en definitiva no tiene mucha explicación esa cirugía focal, pero está descrito, ¿no? Ese artículo. No recuerdo el autor, Está- pero lo leí sí. en la vorágine de artículos. que no Sara leí. Wekisen de Bélgica. Exacto, exacto. Sí, claro. En una enfermedad cuya historia natural es en un tanto por ciento alto a mejorar, y que el argumento sea encontrar una displasia cortical tipo 1, no te acaba de Sí. convencer. a No me tipo convence, 1. pero bueno, está descrito y uno Sí, puede sí. encontrarse con eso y puede tener que ponerse frente a la disyuntiva, ¿no? De decir, bueno, tengo esto, tengo la Sí. crisis y está publicado. No, aquello reconocen los autores Sí, que sí. operan al paciente antes de conocer el diagnóstico. Antes de conocer. Sí. Bueno, pero igual, finalmente, pero anduvo. Sí, sí. No, y Andó. no sé qué haría en el supuesto de tener a alguien con una epilepsia atribuible a sintaxina u otra causa genética que tú localizas
o identificas una displasia, no sé si eso contraindicaría el tratamiento. Yo no sé, no lo sé. No. Claro, yo creo que no contraindica No. tampoco, ¿no? Porque es más, le hacen un buen estudio de epilepsia, un buen mapeo, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias, muy gentil. Hola. Hermina. Sí. Esta pregunta, bueno, va dirigida a... Perdona. ¿Sí? Vale. Bueno, pues a quien me quiera contestar. Al igual que hemos conseguido hacer la síntesis de la hormona como la insulina o la melatonina, ¿en un futuro no cabría la opción de sintetizar esta proteína o eso es algo inviable? Bueno, muy buena pregunta. Empiezo yo y ya completáis, ¿no? Desde un punto de vista tecnológico no creo que en principio fuese tanto problema, ¿no? Es decir, yo no soy experto en cristalografía ni conozco, pero creo que el problema fundamental es, caso de disponer de la proteína, cómo la vamos a reponer, la vamos a hacer llegar a los sitios donde nos interesa, ¿no? Hay miles de obstáculos, al menos conceptualmente o intelectualmente, que uno tendría que superar, ¿no? Aparte de poder transportar la proteína, vigilar por la degradación, ¿no?, que podría ocurrir, en qué neuronas, ¿no? O sea, ni tan solo entendemos por qué una serie de mutaciones que parece que estén, según cómo, alterando la neurosecreción, resultan en epilepsia, cuando a lo mejor tenemos menos neurotransmisores en la vesícula sináptica, quizás afecta solo a unos circuitos determinados que todavía no sabemos cuáles son, quizás sean neuronas inhibitorias. O sea, hay demasiadas preguntas como para ese delicado balance, ¿no?, que explicaba Elisenda, ¿no? Es decir, para comprender dónde tenemos que meter. Luego, aparte, por supuesto, la solución más lógica, porque esto serían los tratamientos sustitutivos que utilizamos en enfermedades metabólicas, ¿no?, con enzimas, etcétera, a nivel sistémico. O sea, aparte del problema que nos plantea la anatomía del cerebro, pues luego, obviamente, a uno se le ocurre que lo mejor sería poner el gen y que fabricase la proteína a partir del propio individuo. Yo creo que en lo que se está trabajando, comentaba al principio de mi charla, que creo que los esfuerzos van de manera colegiada por todos los que trabajan en este tipo de enfermedades para conseguir que la edición génica sea una realidad, que podamos corregir mutaciones en los pacientes. Ahí entra esto yo creo que lo veremos, porque tenemos ya modelos experimentales en Dravet, en fin, hay modelos ya de encefalopatías epilépticas en las que se está consiguiendo en animales, ¿no?, en modelos animales, desde los más sencillos como Drosophila y ya también en mamíferos, ¿no?, corregir eso. Ahora, volvemos a insistir en lo que ha sido toda la tarde, ¿no? Tenemos un periodo de desarrollo del cerebro intrauterino y después extrauterino precoz que son decisivos en cómo se conforma ese cerebro. La verdad es que no sabemos. Es posible, como comentábamos antes, que si se pudiese empezar el tratamiento muy precoz, pudiésemos variar la historia natural de la enfermedad. Pero yo creo que tendría que ser más con la terapia génica que no con la proteína, y además, muy precozmente, no sabemos a día de hoy si el periodo postnatal sería válido o no. Es de suponer que podría modificar, ¿no? No sé si contesto, ¿no? Sí, perfectamente. Gracias. Vale. Un poco en ese escenario hipotético de pensar en algo, ingeniería en genética que pudiera eventualmente ocurrir, debiéramos imaginar también que el diagnóstico precoz debía ser incluido quizá en el screening neonatal, ¿no es cierto?, como es lo que se está postulando en breve para, por ejemplo, el equifrágil, de ser incluido con métodos muy sencillos en el screening neonatal, en la medida de que ya están prácticamente a punto de salir tratamientos efectivos precoces para ello, ¿no? O sea que, digamos, haciendo una hipótesis así a futuro, ¿no? Bueno, yo si me permitís un comentario, probablemente eso lo veremos para muchas enfermedades. Se me ocurre la atrofia espinal, cómo ha cambiado, ¿no?, con la terapia génica y, bueno, con los oligonucleótidos antisentido y con la terapia génica ya enseguida.
pues claro, vamos a tener que tratarlos al nacimiento, porque realmente el resultado neurológico de empezar a tratar a los 8 meses o al mes de vida es absolutamente distinto. Por lo tanto, plantea la necesidad de incluir todas las enfermedades con tratamiento en el cribado neonatal. Sí tienen tratamiento, pero voy un poco más allá y posiblemente no tardaremos mucho en que se haga un cribado genómico poblacional, ¿no?, de portadores, por un lado, para las enfermedades recesivas, con lo cual será un poco un paso, yo creo que como las vacunas, ¿no?, que podremos llegar a semi-erradicar algunas enfermedades. Por otro lado, evidentemente, con el planteamiento que he puesto hoy, que hemos discutido de mutaciones de novo, eso no lo vamos a poder erradicar con el cribado poblacional, pero sí que es verdad que el genoma y el exoma van a ser casi herramientas del, como dicen en inglés, ¿no?, bedside, prácticamente en la unidad de neonatos o enseguida, en los primeros meses de vida. Claro, exacto. Entonces, bueno, incluso si alguien se quiere hacer el screening prenatal, pues también, ¿no? Quedará siempre la duda esta, ¿no?, de si hay tratamiento y de cuán precoz tienes que ser para modificar el curso, pero creo que vamos a vivir esa época, ¿no? Bueno, viendo que la epilepsia no es el mayor de los males en esta enfermedad, en nuestro caso, en el caso de nuestra hija, lo que más nos preocupa son los trastornos del movimiento asociados. ¿Qué tratamientos hay para ello? Porque no dan con nada. ¿Hay alguna novedad aquí que vosotros podáis aportar? Quizás igual nos puede precisar un poquito si es temblor, si es ataxia, qué es lo que, si son movimientos coreicos. Son movimientos que para su calidad de vida, que es lo que hablábamos antes, que la calidad de vida es un factor muy importante, no depende tanto de la epilepsia, pero sí de esos trastornos. Son movimientos muy incapacitantes en su día a día que surgen de la nada, de repente, va caminando y si en ese momento está teniendo ese trastorno, no la sujetas, la niña caería. Y igual que van, vienen. Igual que desaparecen, desaparecen. Entonces, pueden aparecerle durante 15 minutos, estar 15 minutos con el trastorno del movimiento, cesar y volver a caminar como si nada estuviera pasando. Están vistos en un electro, entonces no hay correlación epiléptica, pero tampoco saben decirnos ni qué es ni qué tratamiento hay para ello. Sí, el padre, sí. Están asociados como a estados de excitación, es decir, es mucha, como si no supiera canalizar, ¿no?, una excitación elevada. Sí. Luego se lo enseñamos, sí. ¿Hay algún tipo de sacudida o es más bien como si No, son sacudidas, pero pues de repente muevas el brazo o una pierna. Es algo que no controla. Mioclonias, no sé. Sí, bueno, nosotros lo definíamos como espasmos en su momento, pero claro, tampoco, no. ¿El qué, perdón? Bueno, el tema era para ver si existe algún tipo de tratamiento. Por el tema de los trastornos del movimiento. Sí. A ver, yo creo que estamos un poco en la misma situación que en el tratamiento de las crisis. No estamos tratando, sí lo estamos, pero a nivel de elección de fármaco no estamos tratando a personas afectas de mutación en sintaxina que tienen aquel tipo de crisis, sino que lamentablemente estamos tratando a personas que tienen aquel tipo de crisis o aquel tipo de trastorno de movimiento o aquel... indicamos el tratamiento no tanto por la enfermedad que tienen, sino por el síntoma. Nuevamente, son fármacos sintomáticos. Estamos en aquel nivel en el que no queremos estar, ¿no? Nos gustaría ir un poco a lo que hablábamos ahora de la terapia génica o lo de la inhibición de la... a nivel más de mecanismo. Y esto, hasta donde yo sé, no... O sea, de lo que se trata es de, igual que tipificamos las crisis para escoger el antiepiléptico que toca, pues tipificar lo mejor posible el trastorno de movimiento, porque puede merecer X alguien que tiene un balismo que alguien que tiene una mioclonía, ¿no? Ocurre, por ejemplo...
Se oía. Ah, vale. Lo que ocurre, por ejemplo, a nosotros en este caso, en el centro que nos llevan en Madrid, sí que han abierto ahora una consulta para este tipo de trastornos, ¿no? Pero es algo muy, muy novedoso y la verdad es que, sin menospreciar ni mucho menos, pero las aportaciones que ha habido hasta ahora son nulas. Es decir, es el Sinamet o medicamentos que yo creo que evidentemente son para todo tipo de cosas, ¿no? Para un temblor o para algo, pero no para un trastorno de movimiento, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es algo en el que el está... temblor es un tipo de trastorno de movimiento que no es el caso. No sé, las discinesias de hecho son, como presentaba en una de las diapositivas, uno de los fenómenos comunes realmente, ¿no? El trastorno de movimiento puede ser muy prominente y la ataxia, o sea, uno de los pacientes que hemos diagnosticado nosotros lo teníamos catalogado como ataxia congénita, nunca llegó a caminar hasta los 7 años, creo, y luego aparecieron algunas crisis entre medio, pero muy puntuales. Trastorno del desarrollo, pero lo fundamental, ataxia y atrofia del cerebelo, ¿no? Es decir, que es una de las formas de presentación. Bueno, estoy de acuerdo con el doctor Raspall, ¿no? Que depende mucho del síntoma. No sé, la descripción que hacéis, como decía el doctor Ruggeri, podría ser un movimiento coreico de balismo o puede ser una mioclonia que quizás ¿no? Si es una sacudida podría ser, no sé si habéis probado, pero siempre como tratamiento sintomático, piracetam o primidona o fármacos. Yo creo que era un poco más la pregunta en el ámbito no tan particular, sino en algo más, un poco más general, porque evidentemente luego cada paciente o cada niño pues tendrá un tipo de movimiento diferente, ¿no? Era ver un poco si en el ámbito del trastorno del movimiento si había algo novedoso o si había algo que estuviera en desarrollo, no lo sé. Siempre es mencionar la anécdota, lo cual sabe un poco mal en este foro por no... Bueno, la anécdota de hoy quizás es el estudio... Tenemos algún paciente que ha respondido relativamente bien a la dieta cetogénica, en una mutación en un gen de glutamato, que por lo tanto es otra encefalopatía, pero que tiene que ver con la sinapsis, que mejoró bastante los movimientos que tenía involuntarios del eje del cuerpo y de la lengua, pero bueno, es una observación que como siempre es casual, ¿no? Y los fármacos que pueden funcionar en este tipo de trastornos, 5-hidroxitriptófano, piracetam, clásicamente tienen un índice de respuesta bajo, ¿no? O sea que no podríamos ampliar mucho a lo que ya habéis comentado. Vale, de acuerdo, gracias. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más? Perdón, bueno, yo quería saber si había algún tipo de explicación que yo pueda entender, claro, simple quiero decir, para el hecho de que en el estudio que ha aparecido ahí resulta que la hija de ellos y el nuestro tiene exactamente la misma mutación, el mismo locus, con todas las letras y números, todo. Pero son muy diferentes, son parecidos. Yo le veo mucho parecido en algunas cosas, en algunas estereotipias, pero su evolución es completamente distinta. En cuanto a epilepsia y en cuanto al desarrollo cognitivo, han conseguido cosas diferentes. ¿Y por qué son diferentes si realmente tienen exactamente la misma malformación? Bueno, es una pregunta que creo que no tiene respuesta en este caso, que se ha visto que no hay una relación directa en el caso de la sintaxina binding protein entre la mutación y la clínica que tienen. Así como en algunas enfermedades sí que lo vemos, en este caso se ha visto que no, que pacientes con la misma mutación tienen clínica distinta. Y esto pasa en el caso de la STXBP1 y pasa también en otras enfermedades. Quizá porque desde que la mutación tú la ves en el ADN, ¿no? En el ADN que se queda así compactado, que está dentro de los cromosomas de las células, ahí es donde encuentras la mutación. Pero desde el ADN hasta que hace la función la proteína, pasan otras cosas en medio. Quizá hay algún otro factor que regula estos pasos en medio que hace que en esta enfermedad, pues una misma mutación, la proteína acabe haciendo una función algo distinta y el niño acabe siendo un poco distinto uno del otro.
Esto es una teoría que se piensa en otras enfermedades que pasa lo mismo, ¿no? Que tenemos el mismo genotipo, lo mismo que pasa en el genoma, pero el fenotipo, la manifestación clínica es distinta. Y es esto, porque el ADN es importante, sí, pero en sí lo que nos da la manifestación clínica es la función de la proteína. Y en medio, en estos pasos, pues hay muchas otras cosas que intervienen en la función de la proteína, desde que tenemos el ADN hasta que lo traducimos a proteína. No sé si queréis añadir algo. En el caso de los dos niños, en el suyo se pudo controlar las crisis a edad temprana y en el caso del mío no. Y como hemos estado hablando de que la epilepsia no tenía tanta importancia como quiero decir, en el daño, y nuestros hijos estaban más afectados cognitivamente muchísimo más y motóricamente tiene una afectación más severa que Emma, y nosotros siempre le hemos dado la explicación que ella estuvo libre de crisis durante 4 años, creo, y Julito no. Y no sé si realmente tenemos que darle tanta importancia o no, porque sigue teniendo crisis. Ella también tiene crisis y el mío también tiene crisis. Entonces, no sabemos si dejarlo como que son escapes un poco, porque la verdad que es bastante llevadera la epilepsia que tiene hasta ahora, que está empeorando un poquito. Pero en realidad nosotros no le hemos dado tanta importancia, pero claro, cuando hemos visto a Emma, que sin crisis está mucho más avanzada, pues ya nos crea la duda de si realmente tenemos que atajar más la epilepsia o no. Bueno, es que es un poco el huevo o la gallina, ¿no? En el fondo, o sea, luego vuelvo al primer razonamiento, ¿no? De por qué quizás pueden ser distintas, ¿no? No sabemos seguro, o sea, que creo que ninguno de nosotros queremos que quede el mensaje de que las crisis epilépticas no son potencialmente causantes de daño neurológico, porque no estamos en esa tesitura. Sí que es verdad que quizás se ha dramatizado en exceso, utilizando el término encefalopatía epiléptica de forma tan generalizada, se ha dramatizado en exceso, se ha atribuido mayor capacidad de daño del que tienen en algunas situaciones. Ahora, en un caso concreto como este, saber si realmente han contribuido más las crisis a ese daño, que es una posibilidad, ¿no? O que la evolución no sea tan buena, es una posibilidad, o bien si es en relación a lo que podemos comentar ahora respecto a las diferencias en el fenotipo, es algo que no lo sabemos. Es decir, potencialmente puede ser que un mejor control de las crisis hubiese podido resultar en un mejor pronóstico, es posible. Pero, dicho esto, también es cierto que la primera pregunta nos remite al concepto de expresividad variable o de variabilidad fenotípica, es decir, por qué en muchas enfermedades, individuos que tienen la misma mutación, el resultado final es distinto. Y claro, aquí, por la misma razón que las demás personas somos distintas, es decir, nuestro fenotipo es el resultado de nuestra dotación genómica o genética, y el efecto neto de una mutación está no solamente en función de lo que ocurre con aquella proteína, sino de qué están haciendo el resto de proteínas, en este caso, por ejemplo, que están en la sinapsis. Y esto es como un conjunto de, un conjunto de interruptores que podemos tener en on y en off, por ejemplo, para explicarlo, y que son diferentes combinaciones, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos una distinta que nos hace más susceptibles a tener migraña o a tener crisis epilépticas, a lo mejor provocadas por la fiebre, por lo que sea, y es nuestra dotación genética. Y en este caso, teniendo la misma mutación en STXBP1, podemos tener variantes en otros genes que se llaman modificadores, que van a hacer que esa mutación tenga más efecto o menos efecto en cuanto a la epilepsia y posiblemente también en cuanto al desarrollo. Además, tenemos las modificaciones epigenéticas, ¿no?, derivadas de otros factores ambientales que también van a poder modificar el resultado final. Pero este es un planteamiento que la ciencia no ha resuelto y que en muchas enfermedades, los papers, digamos, en los artículos científicos, pues sale continuamente a la discusión. ¿Por qué? Porque es distinta la misma mutación en dos individuos, a veces de la misma familia. Es decir, esta enfermedad es grave,
pero en otras enfermedades que no son tan graves y que permiten que se transmite a los hijos, la expresividad es muy distinta con la misma mutación en una generación que en la otra, y aquí sí que el background genético es mucho más similar y el ambiental también, y sin embargo hay variación. De manera que es un tema complejo y que no se puede contestar para la sintaxina, pero tampoco para la mayoría de enfermedades genéticas. Gracias. Yo tenía una consideración, no sé quién lo ha comentado, creo que ha sido Miquel, que hablaba de una de las maneras de afrontar la enfermedad era una estimulación adecuada, una motivación, que eso era fundamental para atacarla, ¿no? Con terapias, fisios, logopedia, etcétera, ¿no? Sí que nosotros nos damos cuenta que, en general, todas las familias hacemos cierto peregrinaje hasta encontrar la terapia adecuada o las terapias adecuadas. Sí que es cierto que, efectivamente, no hay relación fenotipo-genotipo, pero muchas veces realmente son terapias privadas, es decir, son de pago y, por lo tanto, susceptibles de que aquel que las da tenga un beneficio, y no tiene por qué ser el beneficio de tu hijo, sino un beneficio económico. Eso vosotros, ¿cómo afrontáis ese peregrinaje? ¿Cómo esa ayuda a las familias en cuanto a crear o unificar criterios, listados, guías y tal? Porque sí que es cierto que a lo mejor en Barcelona o en Madrid, por ser ciudades con más posibilidades de medios, está más claro, pero en otras partes de España a lo mejor el peregrinaje es total, incluso aquí en Barcelona o en Madrid, ¿no? Bueno, voy a tomar la palabra. Doctor Raspall. No, bueno. Sé que es muy... No vendré más, yo, porque me hacéis preguntas muy difíciles. Pero son problemas que... Es verdad. Que son problemas que... Y os ayudamos poco. Nosotros os ayudamos poco, ¿es verdad? No que os ayudéis poco, es que nos tenemos que ayudar nosotros mismos. Es uno de los problemas que... Pero no es por no querer, es que no sabemos. Pero sí que es cierto que es uno de los problemas que se enfrenta la asociación. Perdón, pero... hay situaciones que podemos ser más o menos explícitos y explicitar que no lo hagáis, ¿no? Porque esto, lamentablemente, sois familias que estáis a especial riesgo, ¿no? de cogeros a un clavo ardiente. Pero bueno, estos que todos queremos pensar que son los menos. Sí. Luego, escoger entre el método A, B, C, D, E, F, la verdad es que si no hay lo que llamamos head-to-head, ¿no? Estudios comparativos de fármacos, ¿no? que son 15, ¿no? Y son 15 en todo el mundo, imaginaros lo difícil que es comparar lo bien o mal que puede ir el método, y no diré nombres, ¿no? El método A contra el método B. No sabemos más, o no sé más, En tu caso, ¿no? ¿Qué te ha tocado? El que te ha tocado, yo no sé más. Ahora, el que lo ha dicho ha sido Alfons. Sí. Ha sido Alfons, ¿no? Es que yo sabía, yo me he liado. Todos lo pensamos, el que lo ha explicitado más claro ha sido él. Sí, ¿verdad? Es una obviedad, ¿no? Es de estas cosas que son incuantificables, su efecto, pero que es obvio, que ya no, obviando la epigenética, obviando, o sea, yendo a lo tangible, es evidente que... Hombre, sin entrar en mecanismos, cuando uno ve a los pacientes con autismo sometidos a tratamiento o no, pues sí que es verdad que se puede ver una evolución clara. La pregunta es cuando, pues bueno, claro, vienen con estimulación magnética, a retirar de la dieta no sé cuántos alimentos, en fin, hay infinidad, por supuesto, de terapias, ¿no? Que no tienen evidencia y que y que son poco plausibles, ¿no? Porque no evidencia, hacemos muchas cosas sin evidencia. Hay cosas que son, dalinianas, ¿no? Hot modeling 14 horas al día, ¿no? Sí. Volvemos a estar con lo mismo, ¿no? Si uno quiere, si lo pusiésemos en una gráfica, lo hicimos comparativo a un índice, ¿no? Es un índice de desarrollo de 80 y un índice de desarrollo a los 2 años de dedicar profesionalmente a mi hijo con el método Doman, con lo que sea, 16 horas al día o 14 horas al día, estoy en 82. Bueno, realmente cada familia tiene que decidir
el coste-beneficio, pero en principio nosotros tenemos la obligación de poner un poco de perspectiva, ¿no? Mucho más no podemos hacer, porque al final hay pacientes que después de hacer determinadas terapias se encuentran mejor de bienestar. Entonces depende un poco esto del coste-beneficio. Claro, si puedo añadir una cosa, creo que en todo esto, y haciendo un poco de autocrítica, en estos casos y en general en familias con enfermedades graves, lo que pasa es que a menudo tenemos la sensación que no acogemos bien a las familias, ¿no? Entonces muchas veces el problema no es A o B si tiene esta enfermedad o tiene la otra o la de más allá, sino que es cómo vive el entorno del niño la enfermedad. Y entonces esto es cierto, pues que el sistema no está acostumbrado a acoger bien esta familia, a intentar pues dirigirla más a disminuir el estrés en general, a otros mecanismos, otras cosas que puedan ayudar pues a asumir más la enfermedad, a disminuir la sensación de ansiedad, y esto a veces pues si lo hiciéramos mejor, pienso, pues ayudaría a que terapias que no tienen evidencia pues tomaran protagonismo a veces en situaciones que no querríamos, pero creo que en este caso tenemos que ser sinceros, ¿no? Y decir, como comentaba, ¿no? Ponerlo en perspectiva y decir pues qué evidencia tenemos, si merece la pena o no merece la pena, que muchas de estas pues muchas veces no tenemos forma de darle soporte. Sin caer, Sí, antes de que nos lo digáis, algún papá, que no haya evidencia de que algo funcione no quiere decir que haya evidencia de que no funciona, ¿eh? Lo que pasa... Sí. Sí, no, bueno, lo que pasa es que el fenómeno de plasticidad, como es, es un concepto que tiene un sustrato en modelos, o sea, se puede ver en modelos simples, ¿no? Y por lo tanto, por extensión, pensamos, bueno, se ha dicho, ¿no? Lo comentaba Elisenda, que nuestro cerebro al segundo siguiente ya no es el mismo, porque hay continuamente... Por lo tanto, desde este punto de vista sí que existiría. Todos los grandes pensadores de la neurociencia creen que la plasticidad es muy alta en los 2 primeros años de vida, con una progresión, ¿no? Y que se acompaña de fenómenos cuantificables y observados en todas las especies, incluso en el humano, de remodelación de sinapsis, de eliminación de sinapsis superfluas. Cuando uno piensa que muchos de estos niños con retraso no tienen microcefalia, es posible que la cantidad de sinapsis, ¿no? como en el autismo, pues incluso sea excesiva. Es decir, seguro que hay plasticidad y hay áreas que se presupone que el aprendizaje condiciona plasticidad hasta edades muy avanzadas, en áreas muy concretas. Es decir, por lo tanto, no parecería que tenga que ser distinto por tener una mutación en un gen. Es decir, la potencialidad debería existir igual, ¿no? Si es que eso sirve como base para insistir más en todas estas terapias, en las cuales yo siempre intentamos, no tener una actitud paternalista. O sea, yo creo que el paciente se tiene que empoderar, la familia, y tiene que participar en las decisiones. Es decir, es puramente, a veces, un consejo sobre aspectos que hay duda, ¿no? Pero al final la decisión yo creo que siempre es compartida, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que desde el punto de vista de mi experiencia personal y lo que yo pienso que uno tiene que ser un GPS para la familia y tiene que ser un GPS desde el punto de vista terapéutico, epiléptico, terapéutico y global. Y es una obligación del neuropediatra conocer intervenciones terapéuticas basadas en la evidencia, y tenemos que darle a la familia una orientación respecto de qué es lo mejor a una edad determinada, en un momento determinado y con las características clínicas determinadas. Si yo sé que este niño tiene un retardo motor, tiene tiene autismo o riesgo de autismo, tendré que trabajar esos aspectos. Y esos aspectos serán trabajados en base a evaluaciones neuropsicológicas desde el punto de vista cognitivo-conductual en el momento adecuado, y ver las fortalezas y ver las debilidades. Pero nosotros tenemos, al menos en mi caso,
no tengo equipos propios terapéuticos, pero tengo contacto constante con equipos y hay medicina basada en la evidencia en abordajes terapéuticos. Así como no hay medicina basada en la evidencia y hay casos anecdóticos para algunos tratamientos. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, doctor, lo voy a llevar a los delfines, le voy a decir, bueno, llévelo a los delfines, compre mucho pochoclo y que se divierta. Esta es una buena historia. Pero si me dicen, vamos a hacer un tratamiento, ¿qué evidencia tenemos para tratamientos tempranos? Por ejemplo, antes de los 3 años de vida, podemos hablar de PRT, podemos hablar de modelo Denver, podemos hablar de modelos estructurados con evidencia y cambios o electroneurofisiológicos o incluso cambios a nivel cerebral. Estoy hablando de autismo, no estoy hablando de sintaxina, pero para mí lo que estoy haciendo es trabajando sobre un niño, no sobre una molécula. Está claro lo que quiero decir. O sea, yo tengo que empoderar a esa familia, pero empoderarla con conocimientos. Si el chico está en una edad más tardía, tendré que analizar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas y definir cognitivamente a ese chico. Pero nosotros como neuropediatras tenemos que tener un proyecto para esa familia. Y a veces trabajar en equipo. A mí me ha costado ir a Estados Unidos a mirar cómo se tomaba un A2 para poder interpretarlo yo y saber si estaba bien tomado o mal tomado, por ejemplo, como técnica de evaluación. O ir a ver modelo Denver para ver cómo se hizo. O sea, lo vi viéndolo a mi hija cómo lo hizo cuando hizo el modelo Denver en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que vivirlo eso. Y como lo vive el epileptólogo desde el punto de vista de vivir el electro, vivir la crilla, hacer la semiología. O sea, nosotros tenemos que ser GPS de la familia. Después la familia va a recorrer el camino que pueda, que decida, que defina. Recalculando, como dice acá Claudia, pero el recalcular tiene que ser, la familia tiene que irse con una orientación clara, de lo que uno piensa y de lo que uno cree, y de lo terapéutico también, y de lo que está descrito como útil, y lo que no es útil hay que decírselo, porque no es cuestión de quedar bien. Bueno, quiere hacer delfines, hágalo. No, mire, por principio, no. La celuloterapia, eso es terrible. Eso es terrible. O la estimulación magnética transcraneal. Y bueno, lo quieren hacer, pero no sigan siendo pacientes míos. Porque yo no voy a no voy a ser cómplice de una estafa. Esto para mí es muy importante. Porque la estafa no es la económica. La estafa es al efecto, es a la familia. Es la familia que va 6 meses a Panamá a hacer una estimulación transcraneal y vuelve más fracasada desde el punto de vista emocional. Eso es lo que no puedo ser cómplice, ¿no? Y esto es un poco, pero nosotros como neuropediatras tenemos que conocer y programar y proyectar y analizar y equivocarnos también. Es una realidad que nos va a pasar, pero bueno, perdón por la cosa, pero quería dar mi opinión de cómo tenemos que hacer nosotros en el neurodesarrollo. Gracias. Muchas gracias. Espera. Última pregunta. Simplemente a tenor de lo que han explicado y para entenderlo un poquitín mejor. Quiero decir, los niños en este caso, ellos pueden tener intencionalidad en hacer cosas, pueden intentar andar, pueden intentar, mastican. Cuando se ha explicado cuál es el funcionamiento de la binding protein, de la sintaxina, parece que si es genérico en todo el cerebro, no debería funcionar casi nada. Es decir, si ese fallo es general, ¿por qué hay cosas que sí llegan a hacer y otras cosas que no llegan a hacer? ¿Dónde está el límite y por qué, si se estudia que hay circuitos específicos para los cuales esta falta de la proteína tiene consecuencias directas y que no se puede llegar hasta que no se requiere? No sé si he hecho bien la pregunta y la intento explicar, pero es que parece que es genérico y ¿por qué llegan a cosas y a otras no? Creo que la hiciste magnífica y el que responda tiene el Nobel directamente. Sí, es difícil. Se entiende la pregunta muy bien, pero... Alfons dice siempre, vamos a intentarlo, pero te lo deja a ti, Miquel. ¿Alguien acude en nuestra ayuda? No con la sintaxina binding protein, pero por ejemplo con el Angelman se han hecho mapeos de funcionalidades en distintas regiones del cerebro y se han visto que en determinadas regiones funcionaba
una u otra copia de alguno de los genes y es probable que también en este caso esté pasando eso. Digamos, no lo sabemos. Yo creo que nos falta mucho conocimiento, pero sabemos por otras enfermedades en donde todas las células en teoría tienen la misma mutación, pero que no en todos los lugares del cerebro funciona, digamos, es necesaria o alcanza lo que hay para que funcione mal o bien. Y hay pruebas en bastantes otras patologías cerebrales en donde esto ocurre. O sea que es probable que esta proteína funcione en algunas regiones y por eso la sintomatología, y en otras regiones alcance con la haploinsuficiencia que hay para funcionar adecuadamente. No tenemos tampoco conocimiento, por lo menos no sé ustedes, pero de doble mutación, digamos que estén mutadas las dos copias y entonces tengamos un heterocigota compuesto o un homocigota con la doble mutación, que imaginaría que sería una combinación letal probablemente. Imagino, qué sé yo, no sé, veremos, en algún momento tendremos oportunidad, probablemente seguimos estudiando esto, pero que ocurra en todas las células no necesariamente quiere decir que todas las regiones del cerebro la necesiten, ¿no es cierto? Porque a veces los requerimientos son diferentes. Por eso pasa, por ejemplo, en las mitocondriopatías. Tenemos regiones en donde todas las mitocondrias están afectadas y sin embargo solamente está afectada alguna región, la raíz del nervio óptico o el músculo esquelético estriado, qué sé yo. Digo. Gracias. Esto me ha traído un pensamiento de la pregunta de antes, ¿no? Que, claro, en la cirugía, ¿no? Que habíamos planteado, tal vez, no sé si ese tejido de ese caso famoso, que yo no recuerdo el artículo, se analizó o no, pero una posibilidad es que si aparece una displasia focal es que haya un segundo hit a nivel somático, solamente en aquella zona del cerebro, y quizás por eso aparece una displasia. Además, eso ha ocurrido con genes de la vía emetor, ¿no? Por ejemplo, que donde está la displasia hay dos mutaciones. Por otro lado, pues yo creo que contestar directamente a la pregunta es contestar a una pregunta no ya de la neurobiología, sino de la biología, que es difícil, ¿no? Los patrones de expresión, cuánta sintaxina necesitas en cada... Pero probablemente la respuesta tienes que sacar el foco un poco más arriba y ir a los networks, ¿no? O sea, un poco a las redes, y eso yo creo que da un nivel de complejidad muy superior a cuando bajas a la molécula, ¿no? Y un poco lo que contestaba antes, que no sé si aplica exactamente igual, pero es posible que el desarrollo de las redes neuronales en diferentes áreas del cerebro dependa de la conjunción de diversas moléculas, y no es la única la sintaxina. De hecho, en biología hay una cantidad de redundancia muy importante en la mayoría de las proteínas, que son muchas de ellas, vaya, que son cruciales. Hay algunas que no, pero en muchos casos hay proteínas homólogas que pueden, en cierto modo, cumplir la función. En los canales que he presentado, por ejemplo, hay isoformas un montón, ¿no? Y si no tienes la 1A, pues igual la 1B o la 1C o la 1D pueden parcialmente suplir la función. Si a eso le agregamos lo que decíamos antes, que puedes tener mayor o menor eficacia de otros genes, yo creo que podría explicar, pero todo esto entra en el terreno de las conjeturas, ¿no? Y ojalá lo pudiésemos contestar.